Es el poeta Osvaldo Chanove. En realidad vamos a tener una conversación por escrito. Hemos conversado mucho en los últimos 40 años y nos ha parecido que para no perder el hilo es mejor que lo hagamos en esta ocasión por escrito. Empezaré con un pequeño monólogo y acto seguido habrá preguntas, respuestas, poemas, en fin. Osvaldo Chanove y la poesía de la banda de la existencia más fuerte. 1. Osvaldo Chanove se ha pasado la vida leyendo y escribiendo. Estas dos ocupaciones son sus principales tareas. Mi ocupación es no morir, dice por algo uno de sus versos emblemáticos. Sus otras experiencias y aventuras vitales han sido siempre destiladas hasta convertirse en el combustible de esa pulsión. Un bimotor de poesía y prosa, aunque todo lo que sale de su pluma está marcado por el rayo de la poesía, incluso si es formalmente relato, crónica o reflexión. La suya resulta por lo mismo una obra profundamente existencial. Incluso el primer poema de su primer libro se titula Breve biografía, intento número 1000, pero no es una autobiografía que hurgue mucho en el pasado, es la agitada invención de alguien que busca establecerse en un presente intemporal para plasmar el protagonismo de la propia intensidad, señal en su caso de eso que suele llamarse identidad. 2. Conocí a Osvaldo Chanove a mediados de 1976, una tarde en que fue a visitar a mi padre con un par de amigos para mostrarle sus poemas juveniles recogidos en una pequeña revista, Roña, cuyo subtítulo decía Lo mejor de nuestros calcetines. Desde entonces, mi padre solía presentarle rumas de libros y recuerdo que un día a la hora del crepúsculo y al volante de un pequeño auto color mostaza, Osvaldo Chanove se apareció en nuestra puerta y me propuso que lo acompañara a una reunión donde alternaba con unos melenudos a los que frecuentaríamos en los años siguientes en las animadas tertulias de la Casa del Rono. La casa era en realidad una amplia y vieja habitación con un pequeño patio en unos recovecos de la última cuadra de la calle Rivero. En ese ambiente, Rolando Aragón, psicólogo en ciernes y cálido amigo, acogía en las noches a un variopinto grupo de jóvenes. Unos pocos tenían vocaciones literarias o artísticas, otros los llamados problemas de adaptación, y casi todos al final de el desencanto de alguna militancia en una de las facciones afibradas de la izquierda estudiantil. Allí, en medio de una nube de humo y un licor rascabuche que era servido en un jarro común, se discutía con desenfreno y atrevimiento de política, filosofía, arte, psicoanálisis, sexo, drogas, religión o lo que fuere. Allí también se mantenía a flote el buen humor y en cierto modo se iba dando forma y contenido a lo que el propio Osvaldo Chanove bautizaría luego como la banda de la existencia más fuerte, entelequia vital a la que aspirábamos. Era, por cierto, una época de resacas en las que muchas de las ilusiones, ingenuidades y delirios de los años 50 y 60 empezaban a venirse abajo mientras incorporaban al paisaje habitual una serie de hábitos y propósitos alumbrados en esas décadas. Nosotros queríamos también cambiar la vida y transformar el mundo, vivíamos fascinados con la legendaria vitalidad de los poetas beat y averiguábamos cuanto podíamos sobre todas las vanguardias y retaguardias, pero algo hacía que tendiéramos a desconfiar de los fanatismos y las estridencias en ascenso. Tal vez, sin siquiera proponérselo, la Casa del Rono logró inculcar entre la mayoría de sus contertulios una especie de vacuna contra los dogmas. No había que creer a rajatabla en ningún discurso que se pretendiera dueño de la verdad, porque la verdad era muy dada a escabullirse y solo podía atisbarse en la discusión acelerada y en el fragor de la experiencia abierta en la que afectos e instintos y una moral por rehacer debían gravitar tanto como los frutos de la fría razón. 3. En lo que desde entonces nosotros sí teníamos fe ciega era en la poesía.
Al margen de aquellas tertulias nocturnas, ambos nos reuníamos por las tardes en su casa de Macoyo. En esas horas exultantes, llenas de lecturas, discusiones, hallazgos y confidencias, Osvaldo Chanove no dejaba de asombrarme con los poemas que iba sacando del primer cajón de un escritorio oficinesco donde relucía una máquina Remington a la que aporreaba como el más eficiente mecanógrafo. Su padre, hijo a su vez de un afamado pianista, tenía una academia de mecanografía y le había enseñado a correr por el teclado como una diligencia del lejano oeste en medio de una balacera. En esos tiempos frecuentábamos también el Grill Room, un bar con el encanto de la madera antigua y los vasos pulquérrimos al que llamábamos precisamente Far West. Allí, en clara sintonía con Charo Núñez y Misael Ramos, dos poetas que seguían entonces los temibles estudios de medicina, decidimos publicar a mimeógrafo otra pequeña revista, Ómnibus, nombre que más tarde serviría para identificarnos en medio de la proliferación de grupos y manifiestos. Nos parecía absurdo, desde luego, hacer nuestro propio manifiesto y propiciar una poética común cuando sabíamos que cada cual debía encontrar su camino. Lo que necesitábamos era compartir un vehículo y cultivar una fraternidad crítica capaz de ayudarnos en todas las búsquedas. El 7-7 del 77, impregnados de algún iluso cabalismo, repartimos el primer ómnibus por la calle Morán. El texto inicial, escrito por Osvaldo, solo decía: 4 poetas muy temprano, rumbo a la misa de la mañana. Tomé ómnibus. Luego, con la precariedad que nos caracterizaba, vendrían otros números y un recital en el teatrín de la municipalidad donde, tentados por el humor, colgamos una banderola que recogía un verso de Luchín Garaycochea: con la fuerza inmensa de la poesía, arremeteremos delicadamente. Luego también las temporadas en Lima, el encuentro con Patricia Alba y Oscar Malca, la incorporación de Dino Jurado, la revista Macho Cabrío que impulsó Oscar, los improvisados falansterios para propiciar la escritura y eso que llamábamos cómputos, hallazgos de extravíos reflexivos en el fragor del diálogo y el furor dionisíaco, la complicidad de los nuevos amigos, una serie de pequeños libros y publicaciones, amores, desamores, viajes, trabajos, los horrores de la época como siniestra música de fondo y, en fin, la espesa capa de polvo que se amontona sobre la historia de los individuos y los pueblos. 4. En lo mucho que se hizo y deshizo en esos años, la poesía de Osvaldo Chanove no ha sufrido los embates del tiempo y deslumbra ahora a sus nuevos lectores como lo hacía con quienes nos internábamos en su vertiginoso trance en aquellas lejanas tardes juveniles. La distancia permite advertir que en los poemas del héroe y su relación con la heroína ya estaban definidos sus ejes centrales: la continua invención de un protagonista en busca del amor en medio de la hostilidad y la fascinación del mundo, y sus cualidades expresivas, el potenciamiento de la expresión poética a través de una aguda conciencia de los límites retóricos urgidos de nuevas contextualizaciones, ejes que alcanzarían la plenitud en la urdimbre metafísico-anatómica del plexo solar. Desde esas primeras páginas, su indagación en las tensiones extremas del deseo y la muerte entre las que discurre el misterio de la vida no ha hecho sino ahondarse, acentuando también otros 2 atributos que marcan su escritura: la exaltación y el desenmascaramiento. Para alcanzar este registro, Osvaldo Chanove supo apelar desde temprano a un arsenal renovador basado en las descripciones de la acción cinematográfica o en los procedimientos de la narrativa visual del cómic, a los que dosifica sabiamente con el destello lírico, la excelencia del decir libresco o la cita literaria y la sutileza de la parodia o la ironía. El propósito de estas conjunciones no es, claro está, hacer piruetas o alardes vanos, sino hincar en la médula e indagar con renovados bríos en los arcanos del absoluto y lo primigenio desde todos los pliegues, incluso los más prosaicos de la existencia. La primera persona de su obra, ese yo agitado y solipsista que enuncia la acción, aunque a veces prefiera desdoblarse, avanza entre las pasiones desbocadas, las preocupaciones trascendentales, el sufrimiento contenido y la materia corporal, en una dinámica vertiginosa que se vuelca desde su radical singularidad en aquello que se conoce también como lo universal. Con estos recursos y con el inefable toque de la gracia, Osvaldo Chanove ha escrito algunos de los versos más estremecedores que recuerdo, ha publicado algunos de los poemarios más contundentes de estas últimas décadas y ha cultivado una prosa llena de brillo y, por supuesto, de intensidad.
Cuando lo conocí, ya acumulaba en su segundo cajón innumerables páginas de vigorosa narrativa y tenía por el Ulises de su predilecto James Joyce una devoción particular. Sabido es que la poesía, cuando está hecha con las vísceras y el fulgor de las estrellas, no se desvanece tan alegre o penosamente, sino que, como en su caso, perdura e ilumina la experiencia de quienes logran acogerla. La poesía de Osvaldo Chanove es, además, el testimonio de la banda de la existencia más fuerte que quisimos ser, que tal vez fuimos y que sin duda somos al acercarnos a su hechizo. Muchas gracias. Gracias a Alonso por sus palabras y a todos ustedes por su presencia. Lo que podría decir si alguien pregunta: la poesía es una ambición. Como diría Alfred, la acción sucedió en ningún sitio, es decir, en Arequipa. Arequipa era una provincia más remota de lo que es hoy, y uno dedicaba buena parte del día a saludar a los transeúntes. Todos solíamos beber abundante pisco adulterado en mesas de fórmica celeste. Yo era muy dado a la euforia y siempre patrullaba con un folder de poemas recién cosechados. Sin duda, era un tipo fastidioso, porque me metía en el papel de poeta joven y lanzaba los poemas sin provocación previa, en voz muy alta, llevando el ritmo con la mano derecha. Hasta que un día, no sé por qué, una chica hizo la pregunta: ¿cuándo empezaste a escribir? Aparentemente yo había esperado años a que alguien formulase esa grave interrogante y tenía la respuesta ya mecanografiada. Creo que dije algo sobre mi vieja Underwood y sobre el mundo desolado y aquello de solo la poesía y nada más que la poesía. Esa fue la primera vez que advertí que la gente tenía una especial predilección por la mentira. Pero, ¿qué es lo que debía haber respondido? Empecé a escribir porque había una preciosa chica en la calle La Merced. Empecé a escribir porque quería explorar los límites del lenguaje humano. Empecé a escribir porque un día sentí que mi mano vibraba inconteniblemente. En realidad, si es obligatorio ser fiel a la verdad, empecé a escribir porque la poesía es una ambición, una pura y simple ambición. Ser salvaje era algo que estaba muy de moda en los años 70. Ser salvaje y ser joven era la manera de estar en la onda en aquellos remotos tiempos. Y ser salvaje y ser joven y pertenecer a una manada era algo que parecía obligatorio. Por esa razón, los poetas creían necesario institucionalizarse lanzando revistas y manifiestos bajo alguna etiqueta resonante. Si bien mis amigos y yo fuimos culpables de publicar la revista Ómnibus y algún travieso manifiesto, lo hicimos impulsados por un ritual que era simultáneamente afirmativo y negativo, porque ya en aquellos remotos tiempos adivinábamos que la fiesta, la ironía y el humor pueden perfectamente rimar con el furor, la ira y las diversas formas de la acción. En 1983 publiqué El héroe y su relación con la heroína. El libro se hizo merecedor al premio José María Riegas, que otorgaba 30 soles en efectivo. Me alcanzaron justo para comprar el diccionario de sinónimos e ideas afines de Julio Casares.
leo un poema de mi primer libro. Las palabras no pueden expresar lo que yo experimenté entonces. Yo estaba justamente aquí. Desde aquí, cualquiera es capaz de pensar y de descubrir. Tengo aproximadamente 26 años y no sé con exactitud cómo llegué hasta aquí. Suelo preguntar a ellas por si ellas saben algo. Miré por la ventana y era yo, precisamente. Qué hermoso soy cuando cabalgo sobre mi caballo negro. Te divisé, a lo lejos, trotando sobre tu caballo blanco. Qué hermosa eres, trotando sobre tu caballo blanco. Aquella pareja que ves a lo lejos, somos nosotros. Ella tiene un cuello largo y hermoso y el jinete prefiere morder ese cuello suavemente. Saltábamos sobre los arbustos olorosos. Las sombras de las nubes transformaban la realidad y, oh, nosotros rodábamos como dos dementes. Era nítido tu cuerpo desnudo y especialmente tus senos. No me canso de gozar con tus caderas blancas, con tus caderas blancas. Una y otra vez, torpe como hace 1000 años. De pronto lo conseguí, una y otra vez. Soy solo una punta de mi cuerpo. Soy solo una piedra atravesando el espacio. Todo desaparece. Fin, fin. Todo desaparece. Pero hace falta levantar la cara para divisar tu rostro, perfectamente definido. Estamos sobre sábanas. Hay una almohada. Más allá están nuestras viejas ropas en desorden. Yo que siempre estuve vestido, ¿cómo es que estoy desnudo? Pero luego, mira, esa pareja allá lejos somos nosotros. Atacan los indios. Hemos de cazar para proveernos de alimentos. Molestan los insectos. Amada mía, es difícil amarse en medio de tanto ruido. Como es evidente, este poema tiene un tema que, como diría algún ingenioso escritor, ha sido fatigado desde anteayer. ¿Por qué el amor preocupa tanto a los cantantes y a los constructores de versos? Un tema que ha escapado al ojo visor de los teóricos de la conspiración es que todo el mundo sufre de claustrofobia. Se ha demostrado, además, que el amor es el recurso favorito de los que quieren escapar de sí mismos. Es por eso que hasta el 51% de los poemas escritos se han arrebatado con este radiante misterio. Y todo el que ha experimentado este particular estado mental sabe que el amor es una actividad parecida a la de los exploradores que quieren descubrir continentes para alterar definitivamente toda la geografía. El amor se reduce entonces a una cosa. Uno que siempre ha vivido aquí, de pronto siente una imperativa fuerza magnética que lo obliga a salir de aquí e ir hacia allí, justo ahí. Amor eterno. Los amores eternos tienen un problema. Son imposibles. El amor eterno anida en un trozo de la vida como anida el virus en el sistema de la sangre. El misterio del amor eterno es un misterio sin solución. El misterio del amor eterno tiene su origen en que una fracción eterna de la vida es más potente que el resto de la vida, es más potente que los días apacibles, es más potente que los logros inmensos de la civilización humana. Los amores que en la vida son atacados de pronto por un trozo eterno del amor no se terminan nunca, nunca, aunque pueden morir. Es cierto, mueren. Los amores eternos son demasiado eternos para ser completamente reales. Y un día cualquiera, ella dice, basta ya, basta ya. O él se cansa de no saber seguir siendo feliz y bota espuma por la boca. O todo el mundo lucha contra el amor eterno, porque el amor eterno es irracional, antisocial, absurdo.
una maldita maldición que le pasa a uno cuando está completamente enamorado, un trozo peligroso que destroza vidas, produce llantos y gritos y aullidos y hasta inventa las traiciones. Porque hay quien cree que el amor eterno es solo un trozo de cristal y que es suficiente dejar caer el amor eterno para que estalle. Pero cuando el amor eterno se esfuma un día cualquiera, pero cuando el amor eterno se hace invisible por la mañana o por la noche y parece que no fue nunca, que nunca existió, que el amor eterno no existe en realidad, que es una mentira, que todo está apagado en el maldito tablero y que todos aquellos actos salvajes, los besos encendidos, los himnos en medio de la cama, todo eso no fue nada. Solo un extraño caso de enfermedad en el país, una erupción, unos espasmos, un cuadro clínico que se puede registrar en aparatos y que además tiene remedio. Sí, solo hay que soportar, solo hay que sofocar la fiebre con violentas inmersiones. Solo hay que arrancar algo que está enterrado entre las venas y luego quemar los cuerpos, alejarlos para siempre de la plaza, de las calles, de la casa, para que por fin los días de paz regresen al hogar y todos podamos hacer nuestros deberes y tener hijos y hasta decir te amo sin vergüenza. Cuestionario desarrollado. Los escritores presentan su mejor ángulo por escrito. Cuando los 10 dedos se disponen sobre el teclado, surgen palabras que han sido sometidas a un mínimo de reflexión. La palabra escrita es muy superior a la palabra hablada, especialmente porque el escritor y el lector están confinados a la zona íntima de sí mismos, y ese lugar es propicio para cosas algo menos intrascendentes. ¿Cuál es la misión del poeta? Pareciera que cada persona se pone una meta en la vida. La más popular de todas es sobrevivir. La más romántica es alcanzar la felicidad. La más prestigiosa es contribuir a hacer del mundo un sitio mejor. ¿Cuál es la misión del poeta? Supongo que es escribir un texto que sea más que una suma de palabras. La ambición del poeta es escribir algo que tenga poderes mágicos. El lenguaje es el instrumento más importante de la civilización. Usamos el lenguaje no solo para construir imperios, sino, lo que es más importante, para conversar con nosotros mismos. Vivimos a través del lenguaje. El problema es que el lenguaje se desgasta con facilidad y pierde potencia hasta que llega un momento en que es una cáscara vacía. Decimos te amo a diestra y siniestra. Lo que expresamos no dice nada. La misión de los poetas es encontrar combinaciones que convoquen a la sorpresa, a la revelación, que despierten zonas dormidas del alma. Aunque no son buenos tiempos para la lírica, aunque mucha gente no logra entender para qué sirve la poesía, sin ella estamos condenados a ser solo la versión esponjosa de nosotros mismos. ¿Pero acaso los poetas no son conocidos por no pisar tierra? Es un lugar común ver a los poetas como locos pintorescos que viven alejados de la realidad. Pero me atrevo a asegurarles que los poetas son probablemente los ciudadanos que tienen una relación más intensa con la existencia. Sus poemas, y hasta su extraña manera de vivir, son la evidencia de su voluntariosa arremetida para tocar lo verdadero, atravesando una ciénaga repleta de palabras enfermas. ¿Se gana mucho dinero con la poesía? Como es de conocimiento público, la actividad de poeta no ofrece abundantes beneficios. Simplemente no hay dinero de por medio. Por otro lado, la embriaguez de poder es imposible, porque nadie acata órdenes del género lírico. Lo que sí parecen apreciar los bardos es la bendita fama. Y eso tiene sentido, ya que el viejo Woody asegura que la masturbación es legítima, porque es sexo con alguien que uno ama. ¿Pero qué piensan los poetas en su lecho de muerte?
¿valió la pena ser clasificado con los demás monstruos de la sociedad? ¿Escribir el poema es la meta que lo justifica todo? No creo, especialmente porque la verdad es que a pesar de lo que afirman los optimistas, nunca nadie ha escrito el poema. Los grandes poetas se han acercado, es cierto, pero es imposible triunfar en la profesión de poeta, especialmente porque la poesía no es una profesión. La poesía es una aventura. ¿Dónde están entonces la felicidad de los poetas? Algunos piensan que son como esos pastorcitos que vieron a la Virgen y que cada nuevo día se avivan con la esperanza de volver a ser bendecidos. Tal vez. Pero lo que sí parece claro es que la emoción es lo interesante en este arduo oficio. O sea, la dicha está no tanto en el poema final, sino en el ejercicio de la cotidiana caligrafía, tratando de hilvanar alguna expresión valedera ante todo ese pasmo, porque no se puede ser poeta a ratos, aunque a ratos no se puede ser poeta. ¿Para quién escribes? Escribo para un ser que he construido sobre mi mesa de trabajo con partes salvajemente extraídas de gente viva y de otros tristemente fallecidos. Pienso que cuando el poeta designa un interlocutor, determina no solo su estilo, sino lo más evidente de su mensaje. Con frecuencia, los primeros poemas están diseñados para ser leídos por su entorno más cercano, su amada, sus amigos, sus parientes. Luego, cuando el joven creador se ubica en la movida cultural de su ciudad o de su país, ajusta su poética con la intención de conseguir algún impacto. Eso explica la relativa homogeneidad de cada generación y también explica el alcance limitado de cada generación. La capacidad de un poeta de diseñar a su interlocutor es probablemente la tarea más delicada en la construcción de una obra. Es importante evitar el error de hacerlo demasiado específico. ¿Y cómo es tu interlocutor? Mi interlocutor es, por supuesto, un personaje ficticio que se caracteriza por resignarse alegremente a la incoherencia. Algunos afirman que escriben para sí mismos. Yo no podría decir lo mismo. Escribo para un ser que es mucho más complejo que yo, pues en su ADN se han cocinado lo que fui y lo que me gustaría ser, pero también hay un concentrado no solo de todos los autores que he leído, sino de todos los que he escuchado. ¿En qué momento empezaste a ser poeta? Pienso que todos los poetas son mutantes. Por ejemplo, mi amigo Alonso afirma que se convirtió en poeta un día en que lanzó sobre la mesa su libreta llena de rojos, gritando: "He perdido el año". José Ruiz Rosas, que sorbía una sopa de fideos, lo contempló con ojos acuosos y dijo: "No te preocupes, hijo, todos los años se pierden". Yo no he marcado un día en particular para conmemorar el momento en que se precipitó la metamorfosis. Es cierto que gracias a unos libros con los que me enseñó a leer Alfredo Echanove, empecé a agarrarle gusto a fabular, pero la poesía en sí es algo que no toqué hasta el 10 de enero de 1971. Recuerdo que estuve encerrado con la intención de prepararme para la universidad y todo me resultaba imposible. Fue en ese momento cuando decidí que mi única alternativa era escribir el plagio perfecto. Como no era experto en esas artes, simplemente transcribí frases de textos consultados. El proceso de elegir, decidir y escribir aquellas palabras que eran llaves para capítulos enteros me pareció mágico. En ese momento sentí la exaltación de un chamán que prepara su pócima en un rincón de la aldea. ¿Qué relación encuentras entre la poesía y la prosa? Precisamente porque es algo demasiado obvio, es necesario repetirlo. La poesía es ficción. La virtud más celebrada de la novela es su capacidad de fabular. La poesía, sin embargo, teje su trama usando la materia primordial de ese sistema artificial llamado lenguaje. En la poesía, cada palabra cuenta una historia. Cada palabra vibra, literalmente, y el poeta usa las palabras con escasa inocencia para inventar un artefacto expresivo que juega con lo verídico,
que coquetea con la mentira. ¿Qué es la poesía? La poesía es una ambición. ¿Es posible hacer verbal algo que no es verbal? Esa es la ambición de la poesía. La poesía utiliza el lenguaje no para decir, sino para inducir. Por medio de la precisa composición de signos, crea las condiciones para que se abra un portal. La poesía es la posibilidad de acceder a la zona donde la razón y la sinrazón se comprometen para permitirnos vislumbrar la horizontal, la vertical, la altura y hasta alguna dimensión que se resiste a las pruebas del laboratorio. Por eso, un conocido apóstol llegó a asegurar que la poesía es la única prueba de la existencia del hombre. Homenaje a César Vallejo. Taona esposa de aquellos mis bizcochos. A principios del siglo XX, un muchacho nacido en el norte del Perú comprendió con extravagante serenidad que las palabras contienen mucho más que su significado explícito. Al construir frases, no solo se alude a ideas. La palabra se va cargando mientras rueda por la vida de personas, de pueblos, de civilizaciones, hasta convertirse en algo que proyecta una desmesurada sombra, algo ahito de caprichoso contenido. Hay mucha música, imágenes vertiginosas y harta referencia al estado del alma vibrando en el interior de cada signo. Y, lo más alucinante, es que mucho de ese contenido es contradictorio, soportado solo por una congruencia milagrosamente ilógica que hoy alguien podría acusar de evento cuántico. Las palabras son llaves que nos permiten acceso a afiladas astillas del universo. Aquel muchacho comprendió entonces que éstas pueden ser instrumentos de una orquesta y que solo hay que cerrar los ojos. Con los precisos movimientos de un inspirado director es posible hacer que resuene un concierto que va mucho más allá del insípido decir. El muchacho supo así que una estrategia de escritura razonable que apuntase al nítido significado resultaba un obstáculo para la plena expresión. Dejándose llevar por algo parecido al delirio, se sumergió en días febriles, surgiendo semanas después con un manuscrito que revelaba una insólita belleza. Una belleza a la calabrante. Poniendo en órbita, en una misma constelación, elementos aparentemente disímiles, lo triste y lo dulce, mezclado con lo feo y lo raro, pudo por fin expresar a cabalidad algo que yacía en el territorio de lo mudo. Y entonces, a pesar de que sus textos estaban también desprovistos de la tradicional cosmética en boga, decidió, desafiante, llamarlos poesía. Su libro, claro, fue recibido con indiferencia, aunque estos poemas aparentemente inextricables encontraron pronto unos pocos lectores que, sin saber cómo, los entendieron con la emoción del testigo de un milagro. El joven tomó el asunto con natural estoicismo y pronto, sintiendo que aún le quedaban cosas por hacer, partió rumbo a la salvaje Europa. Murió un viernes, sin lluvia, sin sol, diciendo quién sabe qué cosas. Homenaje a José Ruiz Rosas. Hace miles de años, cuando era solo un niño, entré a la librería Trilce, en la calle Palacio Viejo,
muy cerca del Cine Azul. Un joven empleado me atendió y luego de escuchar mis absurdas pesquisas, me mostró, sin ocultar su impaciencia, la ruta hacia la calle. Cuando ya me disponía a abandonar tristemente aquel extraño local, observé cómo un sujeto barbado atravesaba raudamente la habitación. Era don Pepe, que por primera y única vez en su vida me confundió con un adulto, y que, para mi desconcierto, ocupó los siguientes 30 minutos mostrándome libro tras libro, no solo sobre los extravagantes asuntos que me interesaban en aquellos tiempos, sino sobre otras cosas no desprovistas de interés. Fue así como aprendí que los libros eran máquinas de papel que, por medio de un proceso alquímico, daban forma humana al territorio desconocido del espacio exterior. Años después, cuando me junté con algunos amigos para fundar la revista Roña, lo mejor de nuestros calcetines, lo primero que hicimos fue ir a tocar la puerta de Villalba 426. Recuerdo que cada uno cargaba un mugriento folder con abundante material lírico, y recuerdo que éramos muy jóvenes y muy conchudos. Mientras exponíamos vigorosamente nuestra arte poética, espiábamos, entre frase y frase, las reacciones de don Pepe, sin poder sacar absolutamente nada en claro. El legendario poeta nos escuchaba con los ojos entrecerrados. Una vaga sonrisa flotaba amablemente entre sus barbas. En aquellos tiempos, todos estábamos seguros que había algo urgente que descubrir en cada uno de nosotros, en lo que hablábamos, en lo que escribíamos. Todos ansiábamos desesperadamente una seña, una simple seña de reconocimiento. A internet porque está activa. Pero el bardo, nuestra única esperanza en este mundo, no parecía demasiado interesado. Cuando finalmente bajamos la cabeza, pensando que quizá había sido una mala idea molestar a aquel señor, don Pepe bruscamente se incorporó y, sin decir una palabra, abandonó la habitación. Demoró un buen rato, hay que decirlo, y justo cuando ya estábamos contemplando la idea de deslizarnos subrepticiamente hacia la puerta, se materializó frente a nosotros con un montón de libros. A cada uno le tocó el material exacto de lectura, autores que eran coherentes con lo que estábamos trabajando, autores que inmediatamente se sumaron a don Pepe como imprescindibles maestros. Recuerdo que cuando salimos felices, alguien exclamó: ese viejo escucha hasta cuando parece que no escucha. La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre, afirmaba Luis Cardosa y Aragón. Y, fuera de bromas, a pesar del escaso interés que despierta entre las mayorías, la poesía es sin duda la forma más sofisticada del lenguaje. Y el lenguaje articulado, qué duda cabe, es el atributo humano por excelencia, la razón por la cual el hombre ha podido inventar un nuevo universo. Desde que tengo memoria, la materialización, la viva imagen del poeta ha sido José Ruiz Rosas. Ciertamente ha ayudado a esa identificación sus diversos lauros alcanzados y su generosa participación en la cultura, pero, claro, el elemento concluyente ha sido la elevada calidad de su obra. Algunos críticos han puesto el énfasis, al analizar la obra de José Ruiz Rosas, en la porciada puesta por formas arcaizantes que, nos aseguran, implican un deseo de insertarse en la tradición española. Tal vez, pero yo me atrevería a asegurar que su opción particular revela no solo una forma de conjurar el caos, sino que en la práctica implica una confrontación, una franca rebeldía contra la tiranía de las modas literarias, contra el reclamo de lo inmediatista, de lo estrictamente coyuntural. En la obra de José Ruiz Rosas se puede vislumbrar siempre el irónico resplandor de su mirada distante, siempre un poco al margen del mundanal ruido de lo contemporáneo. Sus sonetos, tan admirablemente cincelados, nos abren el camino a la mirada del poeta, una mirada conmovida pero generosa, que jamás se anima a la violencia de juicios provocadores o imágenes chocantes. Seguramente en eso concuerda con el también barbado Nietzsche, que afirmaba que con truenos y fuegos de artificio hay que hablar a los sentidos flojos, ya que la voz de la belleza habla quedo y solo se insinúa en las almas más despiertas. La obra de José Luis Rosas es un logro mayor y ejemplar que enriquece la poesía de habla hispana.
¿Es el intelecto o la inspiración el elemento decisivo entre la excelencia y la mediocridad? Un fornido intelecto nos permite manejar con solvencia la técnica, además de navegar en el amplio espacio de las referencias y en el diálogo con las voces que emiten las bibliotecas. El intelecto nos permite reflexionar sobre la realidad para luego componer una interpretación. La inspiración es mucho más difícil de definir. Los que la han experimentado afirman que parece ser el nombre contemporáneo del arcaico delirio sagrado, algo que permite hacer un viaje a la locura y regresar para contarlo. En esa épica aventura, el poeta se enfrenta a lo más inquietante del universo, las cosas sin nombre. Los humanos solemos definirnos como seres racionales, porque de esta manera pretendemos que nuestra aventura vital tiene sentido, que hay una inteligencia que la rige. Pero eso es una voluntariosa mentira. En 1957, Leon Festinger acuñó el concepto de disonancia cognitiva, señalando que nuestro sistema de pensamiento, creencias y emociones con frecuencia está sometido al ponzoñoso conflicto de ideas opuestas aceptadas simultáneamente. Lo incompatible es un elemento extrañamente activo y protagónico en nuestras vidas. Pero la colisión de dos elementos opuestos genera siempre algo nuevo, un mutante, un engendro, una distorsión, un dolor. El intelecto tiene un grave problema para manejarse en el ámbito de la disonancia cognitiva. Todo el asunto es ilógico y se revela como una cuestión perfectamente torturada. Pero el intelecto suele sentirse en la obligación de decir la palabra final. Obligado por presiones intolerables, el intelecto fuerza una interpretación y compone entonces una muy coherente pieza de retórica. Pero hay que denunciarlo. Todo no es más que un lindo artificio, una patética falsedad. Y la falsedad es algo que jamás logra sostenerse si no desarrolla un cable que lo conecte a lo real, que eche raíces en ese territorio demasiado desconocido. Y solo cuando la falsedad se convierte en ficción, es recién el momento en que la situación conflictiva puede encaminarse hacia una solución reveladora, iluminadora y hasta liberadora. Porque la ficción es un ritual para hablar en el idioma de lo que está más allá. Porque la ficción que ha alcanzado el nivel de poesía logra lo inconcebible, revelando lo verosímil en lo inverosímil. Y esto solo se puede realizar cuando el intelecto rinde su músculo al servicio de esa zona oscura que no tiene etiqueta convincente y que provoca el delirio sagrado. La locura, como piloto de los tantos caballos de fuerza de la inteligencia, convierte así al monstruo en un ser de rara belleza que hace transmisiones, algo que mágicamente convoca la curva que hay en toda recta. De mi libro El motor de combustión interna, poema Átomos deliciosos. Al sujeto le apetece estofar carne sobre fuego. Se le antoja rotar entre sus dedos la vieja idea de lo posible, interpretar olores como una teoría del conocimiento. El sujeto hace estallar enigmas en largas llamaradas, se inquieta con el pánico del punto de evolución, con el desasosiego de la mesa extendida. El sujeto busca ese vaho que fermenta lo inexistente, ese trazo sinuoso que se alza
hacia la bóveda de sillar. La levadura, el vapor, las arreñonadas bacterias, todo se agita como se agita la olla de la gran mazamorra. Su discurso es una masticada hilera de palabras, una larga frase arrebozada o adobada o rostizada o dejada secar al viento. El sujeto espolvorea un ingrediente, el desconcierto, una pizca de oloroso desconcierto, un clavo, cierto polvo de furor, la cucharada plena de embriaguez sobre el torso, en la cabeza, a todo lo largo de cada aceitosa extremidad. El sujeto otorga relevancia cultural a los 10 dedos, al olvidado arte de lamer, al interés por el sorprendente ombligo, al industrioso sistema digestivo. El sujeto esgrime el asombro de tener boca, la melancolía de los pies descalzos, la euforia de la flexión ventral, la agonía del rotador, y cada bocado se desborda en miga, en agua, en alegre relámpago. El asunto del sujeto es la teología del paladar, la transustanciación, incluso alguna meticulosa bestialidad. El sujeto anuncia así la capitulación de la escarola ante la emergencia del... En lo personal, Arequipa es mi auténtico hábitat, es mi casa, las calles donde vaga la memoria de mi infancia, donde ha quedado la enigmática huella de mis antepasados, el sitio habitado por gente que pronuncia la L, por gente que considera sobrevalorado el contacto visual. El espacio que me rodea es entrañable porque objetivamente es el único que me permite vivir una experiencia específica, particular, con eso llamado realidad. En este lugar soy y estoy sintiendo y pensando. Eso es lo que significa para mí Arequipa y el Perú. El lenguaje escrito, visual, auditivo, crea, sin embargo, un tramado que me permite un encadenamiento con un ámbito mayor. Con el resto del mundo siento la exaltación ante el fenómeno de tantas formas de estar vivo. Cuando Atahualpa Rodríguez escribió que él no era peruano sino arequipeño, estaba poseído por la ebriedad del romanticismo. Pero el orgullo regional o nacional no es una virtud. Sentir amor por lo propio es natural, pero hacer de eso un culto nos lleva a distorsionar la realidad. Arequipa es una ciudad que tiene un enorme conflicto de identidad porque la atormenta ser una simple provincia. Arequipa piensa secretamente que debería ser la primera ciudad del país, pero como eso es imposible, opta por refugiarse en la soberbia de la singularidad. Arequipa es la capital de un país imaginario. Ese país es telúrico, sus calles irradian una sólida belleza, su música es rústica y emotiva, su gente tiende a ponerse filosófica a causa de un capricho atmosférico, y es aquí, solo aquí, donde se puede comer el mejor chupe de camarones del planeta. Y, por supuesto, hasta es posible tramitar un pasaporte de la República Independiente de Arequipa. ¿Existe una tiranía centralista? En realidad, en el mundo hay una compulsión centrípeta. El centro ejerce una fuerza magnética que no por irracional es menos poderosa. No es extraño entonces que existe un desdén hacia la periferia. Los artistas de provincia siempre se han sentido obligados a trepar a un ómnibus para dirigirse al núcleo del organismo. Pero si bien se sigue asegurando que geografía es destino, parece que en las últimas décadas el centro ha soltado el ancla y se ha puesto a navegar. Se asegura que en algún momento de 1989 el carácter del ser humano empezó su vertiginosa transformación. Con el invasivo surgimiento del Internet y los teléfonos inteligentes terminó el siglo XX y comenzó esta nueva era en la que estamos todos mucho más apiñados.
pero el sueño de un mundo donde el centro se confunda con la periferia se ha revelado como una utopía. Para sorpresa de los entusiastas del progreso, de pronto, asustados sin duda por la desintegración de nuestra vieja singularidad, en todo el mundo hay gente desempolvando viejos himnos regionalistas. ¿Eres un escritor provinciano? Mi caso es algo extraño. A pesar de haber estado ausente varios años, a veces tengo la impresión de que esos viajes al exterior han sido producto de mi imaginación. Tal vez siempre estuve aquí, tan cerca de la Plaza de Armas, y me limité a falsificar unos cuantos sellos en mi pasaporte, permaneciendo autosecuestrado en una celda con ventana hacia el jardín. El ambiente imprescindible para mí es un espacio lejos del mundanal ruido. Necesito el aislamiento para conseguir la concentración precisa. Tengo la impresión que en los últimos 20 años he acondicionado algo parecido a una ermita, aunque una amiga dice que más parece un cubil felino. Sin embargo, no estoy dedicado al noble ejercicio de morderme la cola. Soy curioso como un gato. Supongo que vivo la realidad de una manera intermediada, pero quizá eso me facilita la vista de 360 grados. La imaginación en ocasiones sirve para ver más allá de lo que un par de buenos ojos pueden escrutar. Por eso atesoro mi iPad, mi Kindle, mi entrañable laptop y este grandioso televisor con Netflix y Amazon Prime. Y cuando siento nostalgia por los viejos días en los que patrullaba la ciudad, me repito, tal vez todo eso fue solo autoficción, porque ¿qué somos sin todas las mentiras que necesitamos decirnos una y otra vez? ¿Es cierto el comentario de que te has autosecuestrado? A fines del siglo XX llegué a una conclusión que me obligó a disfrutar del confinamiento. ¿Era un prisionero? ¿Quién sabe? En mi juventud solía dejarme llevar por la idea de que una persona debe mantener una activa vida social. Este mundo considera lo gregario como algo no solo prestigioso, sino incluso indispensable. Finalmente, opté por resignarme frente a una fuerza equivalente a la gravitatoria y me confiné a mis habitaciones. A partir de ese instante, mis eventuales y obligatorias incursiones en el mundo exterior me resultaron doblemente desconcertantes. Sin embargo, y tal vez precisamente por esto, mis días en la extrema soledad empezaron a florecer en intensidad y plenitud. La dicha es un arbusto que da flores pequeñas, pero de colores profundos. Una enfermedad es una dolencia cuando se asume como una circunstancia adversa. Cuando la enfermedad se revela como lo correcto, entonces deja de ser una enfermedad. El egocentrismo transmuta en lógico todo lo patológico. La palabra caos adquiere en un destello un novísimo significado. El cromado megáfono de mi destino. Tempranamente me di cuenta que esta tierra no es mi tierra, que estas palabras no dicen exactamente lo que sale de mi boca. Por eso alcé los ojos hacia la bóveda celeste y lancé mi alma de un modo imperativo. Pero mi alma no llegaba a su destino. Mi alma no alcanzaba la coordenada precisa, ese punto etéreo que me permitiría vivir por encima de mí, que es el sitio exacto para mí. No sé cómo decir esto. Debo confesar que en ocasiones he realizado viajes siderales. Esa es la razón por la cual tengo problemas en mis interacciones sociales. He pasado demasiado tiempo metido en una cápsula espacial. Iba sentado en un mullido sillón giratorio, mirando a derecha e izquierda, la materia ígnea, los planetas que guiñan, la superficie calcárea, que cruje y revela un núcleo enceguecedor que transmite una señal. Y por ahí, un simple algoritmo suficiente para entenderlo todo, suficiente para lanzar un punto de luz. Cuando todo se transforma, otra vez, ¿en qué? Y así ser y volver a ser cada día este extraño personaje,
trastornado por la radioactividad, con esta mente irritante que no sabe cómo digitar la contraseña del reino de este mundo, con estos ojos que no pueden cerrarse. ¿No crees en Dios? La razón por la que la mayor parte de la humanidad profesa alguna fe religiosa es porque la religión es el más poderoso de los recursos terapéuticos presuntamente gratuitos. Si te hace bien inventar una historia para no sentirte desamparado frente a todo lo inexplicable, ¿quién soy yo para denunciarte? El fundamentalismo, sin embargo, se da cuando los fieles devotos tergiversan la terapia, convirtiéndola en instrumento de una peligrosa simplificación, donde todo está en blanco y negro y todo está maravillosamente resuelto. El fundamentalismo cree que existe la certeza absoluta, y eso es algo objetivamente anclado en la zona del delirio. Quieren que todos piensen como ellos, quieren responder todas las interrogantes con las visiones de su mente afiebrada. Ciertamente vivimos angustiados por la necesidad de respuestas, por eso las inventamos, pero parece saludable no dejarnos embaucar por nuestras propias mentiras. Si alguien me pregunta, me atrevería a decir que el único indicio de lo absoluto que hay en lo humano es eso que tenemos en la punta de la lengua. Harold Bloom aseguraba que el primer genio literario fue una mujer llamada Betsabé. Sugiere que fue ella la que escribió los 3 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo y Números, y que su retrato del Dios llamado Yahvé es apasionante por contradictorio y caprichoso. Sugiere que miles de millones de personas, seguidoras de las 3 principales religiones, han adorado y continúan adorando a un personaje literario. Si seguimos esta tentadora línea de pensamiento, podríamos fácilmente llegar a la conclusión de que la ficción es una actividad consustancial a lo humano. Ficcionalizar es una manera de entender lo que no entendemos. Bloom asegura que una obra maestra nos hace sentirnos extraños en nuestra propia casa, es decir, que afecta la idea de lo que es nuestra propia casa. Nos aleja de la certeza y nos ubica una vez más en la zona del asombro. Y ese asombro es evidencia de un espacio mayor, un lugar que contiene todo lo que no entendemos. Resulta entonces que nuestro hogar era más grande de lo que pensábamos. El autor que escribe esta palabra no es el autor que escribe esta palabra. Abro los ojos y trato de averiguar si aún estoy en la ciudad, si aún vivo en esta calle, si por ventura esta habitación es esta habitación, con estas sábanas y con esta almohada, y si mi ropa está tirada por ahí. Pero siempre me despierto en un país extraño, en cualquiera de los 7 continentes. Y cuando atrapo el celular, la voz es otra voz, el idioma es otro idioma, y cuando salto hasta el espejo lo confirmo. Nunca soy este yo, ese yo, porque yo soy un campesino que vive cerca de Kropotkin, alguien en Berlín que repara una computadora lanzada por la ventana, un borrachín eufórico y ridículo, un empresario casi indígena que ama a esa muchacha tan dorada. Soy un sirio en Siria, en esta Siria, un cantante de horribles canciones de un país saqueado, un líder mundial que llora en un rincón oscuro. Soy un vagabundo millonario, con una hermosa prostituta entre los brazos. Soy el conductor de un camión gigante en una autopista de Alabama. Soy un estudiante peruano resentido y con el corazón astillado. Y dejo así correr agua sobre mi cabeza. Abro los ojos, abro la boca. Ser otro es el problema. Siempre es un problema. Cada día es un problema. Porque cada jornada es para indagar
quién soy y quiénes son y qué haré, y qué será de nosotros, quién, cuándo, por qué, a dónde, cómo, quién no importa nada, nunca, nada, cada día, nada, nunca, y quién dejará algo en el umbral de esta cada puerta, cualquier puerta, cada puerta. Yo, cada día, soy cada nuevo día, yo y yo. Una y otra vez soy yo, ese yo, este yo. Cuando disparo con mi bruñido fusil de mira telescópica, cuando me estalla la cabeza, como estalla una fruta muy madura, cuando doy la señal para que toquen las campanas, cuando atravieso el alambre de púas, y hasta ocurre que a veces puedo acercarme a una mujer, que es esta mi compañera fiel, y puedo mirarla a los ojos, y puedo mirarle las tetas y el culo. Eso de ser otro todo el tiempo puede ser la clave, pero eso de ser otro todo el tiempo a veces es brutal. Es que a veces siempre te enamoras y al despertar ya no la encuentras, jamás, nunca más, y sueñas volver a ser otra vez ser y volver, y buscas entender cada presunto resultado, bailar en el cráter del volcán, dibujar con tinta china cada rostro, y entonces de repente escribes un poema verdadero y en pocas horas ya no es tuyo, nada tuyo, y no tienes nada, nunca tienes nada, porque todo empieza, porque todo termina cada mañana a las 7. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad nos ha ganado el tiempo. Yo solamente quiero cerrar este diálogo escrito con Osvaldo Chanove leyendo el inicio del pequeño prólogo que escribió Mario Montalbetti en el último libro de Osvaldo, que se llama El motor de combustión interna. El motor de combustión interna es el libro de la plena madurez formal e ideológica de Osvaldo Chanove, y esto no es poca cosa, tratándose de quien probablemente sea el poeta en actividad más importante del Perú, y si no lo es aún, debería serlo. Muchas gracias. Invito a la firma del libro.